Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Ya tenía algunas semanas en las cuales no subía nada al canal, pero bueno, como ustedes saben perfectamente, los cierres de año son un poquito complicados en temas de administrativos, trámites, entregas de muchas cosas, de proyectos. Entonces, pues se me complicó un poco el tiempo. Sin embargo, pues ya estamos de regreso en este inicio de ciclo, en este 2021, el cual, por cierto, pues a todas y todos les deseo que tengan un excelente año. Debo decir también, agradecer a quienes han seguido el canal, a quienes me han preguntado sobre los nuevos videos, quienes han estado atentas, atentos, y bueno, también a quienes se han suscrito en las últimas semanas. Es un fenómeno bastante interesante que, bueno, a pesar de que no he subido en los últimos días, aún así siguen pues aumentando quienes siguen el canal, lo cual me parece que es un buen indicador en relación a los temas que estamos tratando, que estamos conversando y que pues parece que todo va bien en ese aspecto. Bueno, pues quisiera aprovechar la coyuntura, por supuesto, quisiera aprovechar el contexto en el que estamos, que pues es precisamente el paso, ¿no?, a un nuevo ciclo, a un nuevo año, un poquito para comentar algunos aspectos a partir de un autor, que es un autor que a mí me gusta mucho, que en algún momento ya lo he mencionado también en otros videos, pero que me parece muy importante de retomar, de leer, porque me parece que además es muy actual y hoy por hoy nos sirve mucho para pensarnos, para pensar nuestra situación. El autor es Mircea Eliade y el texto que voy a trabajar hoy es El mito del eterno retorno. Este texto fue editado por Alianza. Bueno, Mircea Eliade es un gran mitólogo, estudioso de los símbolos. Él pertenece a la escuela del Círculo de los Seranos, en donde estaban, entre otros, Kerenji, Carl Jung y muchos otros estudiosos del símbolo, del arquetipo, de los sueños, de los mitos, ¿no?, y de los relatos mágicos, religiosos, etcétera. Entonces, bueno, en este texto, El mito del eterno retorno, retomaré algunas cosas que quisiera ir conversando con ustedes. ¿Por qué? A ver, particularmente hay una situación que es un poco, pues, esperable, es un poco normal. Cuando regularmente nosotros transitamos de año, justo hay una suerte como de sensibilidad o de percepción, como de una suerte de pasaje o de transformación, de cambio, hasta cierto punto, ¿no? Como de resurgimiento, de renacimiento, y ahora veremos por qué. Mircea Eliade nos lo explica de manera muy clara. Y digamos, sucede regularmente cuando cambiamos de año. Y tanto es así que, bueno, siempre genera expectativa, genera además un tiempo que es un tiempo muy particular, que es el tiempo de la fiesta, el tiempo del encuentro, que también ya hemos hablado de la fiesta un poco, es decir, la fiesta que es comunidad, la fiesta que es coparticipación, copertenencia, es decir, la cena de Año Nuevo. Y en general, ¿no?, las semanas de las fiestas decembrinas, ¿no?, implican siempre como ese tiempo otro, un tiempo que transcurre diferente, un tiempo que se vive diferente, que se habita diferente y que, bueno, en buena medida tiene que ver precisamente con el sentido propiamente de la festividad, del estar juntos. Eh, Sumado a eso, este cambio de año pues tiene evidentemente cualidades muy específicas, ciertas particularidades que valdría la pena pensar. Pues fue un 2020 altamente complicado, no tengo que profundizar en eso, cada una y cada uno de ustedes sabe perfectamente a nivel mundial, pero también en su propia historia, en su propia biografía, en su propio contexto familiar, las dificultades, ¿no?, que hemos vivido y que por supuesto ver el advenimiento de un nuevo año de alguna manera nos posibilita pensar en un cambio, en una renovación, en una transformación. Mm, y justo en este punto es que quisiera centrarme, particularmente porque mucho de lo que se ha observado en Internet, en redes sociales, es ciertas reacciones
que también tienen un sentido, por supuesto, en relación a lo irracional o lo ilógico que es pensar que del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 todo cambia. Por supuesto que si nosotros lo analizamos lógica y racionalmente, esto no sucede así, es decir, a final de cuentas seguimos en un contexto de pandemia, en la Ciudad de México seguimos en un semáforo rojo, a nivel mundial sigue siendo una crisis sanitaria muy importante, más allá de que bueno, ya estén las vacunas circulando en diferentes países, seguimos, es decir, desde el punto de vista lógico, racional, pues propiamente no hubo, digamos, un cambio solo porque cambiamos de año. Sin embargo, cosa que ya hemos dicho acá, el ser humano es un animal, además de racional, es un animal preponderantemente simbólico, preponderantemente, vamos a decir, una relación simbiótica entre el logos, digamos la lógica, la razón, y el mitos, el símbolo, la imagen. En ese sentido, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el cambio de año nuevo, pues evidentemente tiene que ver esto que nos anima a pensarnos de manera diferente, que las cosas pueden cambiar, esa suerte de renovación, pues evidentemente tiene un carácter profundamente simbólico, profundamente mitológico. Y eso es precisamente lo que Mircea Eliade trabaja en este pequeño textito, El mito del eterno retorno. Y ustedes ya se imaginarán, ¿no? ¿Por qué el eterno retorno? Para Mircea Eliade, el tiempo de las sociedades arcaicas, de las sociedades tradicionales, era un tiempo distinto al tiempo que vivimos en la modernidad. El tiempo de la modernidad es un tiempo lineal, es un tiempo, y sobre todo después del positivismo del siglo XIX, es un tiempo progresivo, es un tiempo escatológico, es un tiempo visto, ¿no? Como una idea de sucesos consecutivos progresivos, ¿no? Se supondría, ¿no? Y ese era el gran mito de la modernidad, que es que también está fundado en mitos, ¿no? Que nos llevaría justamente a una sociedad totalmente libre y totalmente feliz, esta idea del progreso, el avance de la técnica y la ciencia, cosa que no necesariamente y hoy lo estamos viendo. Pero bueno, independientemente de eso, somos eso, somos ese pensamiento lógico, pero entonces también somos el pensamiento mitológico, simbólico, complejo, ¿no? Y entonces nuestra idea del tiempo, pues es esa idea lineal del tiempo, esa idea evolutiva del tiempo. Sin embargo, para el pensamiento arcaico, el tiempo tenía más bien un sentido cíclico, ¿no? Por eso es un eterno retorno. Para el pensamiento arcaico, salvadas por supuesto las diferencias históricas antropológico concretas de cada uno de los pueblos, ¿no? Que son distintos, de manera muy general existía este pensamiento de que lo que hoy conocemos, digamos, como el devenir de la historia, ¿no? El tiempo profano, ¿no? De alguna manera implica una suerte como de desgaste de aquello que se originó en un tiempo original, en el mito cosmogónico, en el origen del universo y de las cosas, y que evidentemente con el devenir humano y con la imperfección humana, todo aquello que era perfecto en el momento de la creación bajo los diferentes mitos de cada uno de los pueblos, pues poco a poco se va, vamos a decir que contaminando, se va perdiendo su perfección y va perdiendo su fuerza simbólica, mitológica, compleja. De tal manera que cada determinado tiempo existía la necesidad de los rituales, que lo que posibilita un ritual, en términos muy sencillos, es la suspensión del tiempo profano, del tiempo de la vida diaria, del tiempo de la vida cotidiana, para entrar en una suerte de tiempo sagrado. Es decir, esa suspensión del tiempo profano nos remonta, nos regresa al origen
del mundo, al origen del universo, al origen de las cosas. Digamos, ese en términos generales era el pensamiento arcaico tradicional, distinto al pensamiento que ahora tenemos. Pero este distinto pensamiento del tiempo que tenemos ahora, en realidad hay que ponerlo entre comillas, y es lo que de alguna manera Mircea Eliade intenta hacer. Finalmente se da cuenta o trata de mostrar que nosotros mismos tenemos hoy, pleno siglo, bueno, él está escribiendo el siglo XX, pero perfectamente podríamos decir siglo XXI, ciertos rituales, varios tipos de rituales, pero entre otros rituales de la actualización del tiempo o de la renovación del tiempo. Si nosotros pensamos el año, por ejemplo, el año propiamente está construido más que en una sucesión de días, de 365 días. El año normalmente lo pensamos en una sucesión de festividades. Podríamos pensar el año tal cual por meses, por un tipo de festividad o por un tipo de acontecimiento. De tal manera que es una construcción propiamente del tiempo, que son ciertos rituales que se repiten año con año y que de alguna manera van marcando la propia temporalidad y van construyendo el año mismo. En ese sentido, festividades, por ejemplo, como festividades de un pueblo, nacionales, por ejemplo, el Día de la Independencia, el día del inicio de la Revolución, por ejemplo. Otros de tipos más sociales, culturales, por ejemplo, pensar en el 14 de febrero, ¿no? Es decir, a final de cuentas es una celebración muy particular, pero todo mundo sabe, ubica en el calendario el Día de las Madres, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues las festividades que cierran y abren el año, las festividades decembrinas, particularmente la festividad de Año Nuevo. El año nuevo es propiamente una suerte de tránsito, es una suerte de purificación de un tiempo que ha sido en el devenir del año, que ha devenido impuro, que ha devenido profano, que ha devenido, claro, impuro me parece que es la palabra más exacta. De tal manera que el ritual implica la purificación. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en términos de las 12 uvas, cuando comemos las 12 uvas, Mircea Eliade lo llama un rito de prefiguración de los meses. ¿Qué es lo que estamos haciendo con cada una de las uvas? Estamos propiamente construyendo el año. Cada uva es un mes y al final de consumir esas uvas, al final del año, más allá de que tenga que ver con propósitos o deseos, estamos dándole un sentido al año. Y al darle sentido, entonces el año propiamente se renueva, el año propiamente surge, el año propiamente adquiere habitabilidad. Así que deja de ser un asunto meramente de almanaque, de un calendario como una medición consecutiva de los días, sino que se le da todo un sentido simbólico complejo. Esto es lo que Mircea Eliade denomina la regeneración del tiempo. Dice Eliade, en todas partes existe una concepción del fin y del comienzo de un periodo temporal. Estos normalmente estaban asociados a dos situaciones. Fíjense qué interesante en el pensamiento tradicional arcaico. Por un lado, a las purificaciones periódicas que tenían que ver con purificaciones incluso de las enfermedades, ojo con eso, y en consecuencia la regeneración periódica de la vida, ¿no? Es decir, se llenaba de fuerza cósmica, ¿no? De fuerza simbólica, ese reinicio de la vida, esa regeneración de la vida, esa purificación. Esta regeneración periódica del tiempo, va a decir Eliade, presupone siempre una creación nueva, una repetición del acto cosmogónico como abolición de la historia en el sentido del devenir profano que decía hace rato. Así que sí hay una suerte, evidentemente, de creación del año y hay una suerte de reconstrucción de ese tiempo. Así que no es tan sencillo, tan simple como cambiar de día de un 15 a un 16 de junio. Es decir, pasar del 31 de diciembre al 1 de enero implica todo un proceso simbólico, mitológico, sumamente complejo.
Y esto, dice Eliade, va acompañado, por supuesto, de rituales, lo decíamos, de ceremonias que son evidentemente periódicas y que tiene que ver, fíjense, con otros dos elementos en este cambio del año, en el pensamiento arcaico. El primero, la expulsión anual de los demonios, de las enfermedades y de los pecados. Y segundo, los rituales de los días que preceden y siguen al año nuevo como ese momento de purificación. Por eso de verdad sentimos un estar y un habitar en el mundo diferente en esas semanas, en esos días, en los días previos y posteriores al cambio de año. Cuando ocurre este corte del tiempo, que es el año, dice Eliade, asistimos no solo al cese efectivo de cierto intervalo temporal, 2020-2021, sino también a la abolición del año pasado y del tiempo transcurrido. Para que algo nazca, debe morir lo anterior. Para que algo surja o resurja, debe justo abolirse lo anterior. Por lo tanto, esos segundos, minutos previos antes al cambio de año y esos minutos, segundos posteriores al cambio de año, esta cuenta regresiva y este comer de las uvas precisamente implica esta abolición del año pasado y esta construcción del año por venir. Ahora más que nunca en este contexto lo que queríamos era abolir el año, era abolir el 2020 y pensar que 2021 puede ser diferente. Cuando sabemos que, bueno, claro, lógica, ya lo hemos dicho, lógicamente, racionalmente, no cambia de un día para otro, pero sí simbólicamente, míticamente. Por eso, dice Eliade, la regeneración es un nuevo nacimiento. Es una tentativa de restauración, aunque sea momentánea, ¿no? Aunque sea momentánea, del tiempo mítico y primordial, de un tiempo puro, el instante de la creación. Todo año nuevo, dice Eliade, es volver a tomar el tiempo en su comienzo, es decir, una repetición de la cosmogonía. Y en la cosmogonía, en la creación originaria, todo era perfecto. Entonces son segundos en la que la perfección regresa. Y por supuesto, lo que queda del año es el desgaste de esa perfección. Por eso, quizá conforme va avanzando el año, nos vamos sintiendo cada vez más en la segunda mitad del año, ya pensando en el fin del año, pensando en la restauración del año que vendrá. Entonces, en ese sentido, digamos, es un desgaste del año después de este cambio. Al fin del año y en la espera del año nuevo, dice Eliade, se repiten los momentos míticos del pasaje del caos a la cosmogonía. Eso me parece muy importante, porque ¿qué es lo que hay entre el caos y el cosmos? Es decir, el caos y el orden. Está el mito, está el relato mitológico de lo que sucedió para que todo adquiriera el orden, la forma que hoy conocemos del mundo, de las cosas y de nosotros mismos. Por lo tanto, este pasaje del Año Nuevo es abandonar ese caos que terminó por ser el año que está por terminar para restaurar una nueva cosmogonía, para restaurar un nuevo orden. Y este 2020 fue particularmente caótico, fue particularmente complicado, particularmente difícil. Por lo tanto, la necesidad de una restauración cosmogónica era fundamental y estaba en el pensamiento de casi todos nosotros quienes vivimos con esa intensidad el cambio de año. Esto significa que es un retorno, ¿no? De este caos a una nueva creación. Así que, dice Eliade, la creación del mundo se reproduce cada año. Cada año se vuelve a crear el mundo y se vuelve a crear el tiempo, y nosotros en el tiempo. Es una eterna repetición, mito del eterno retorno, del acto cosmogónico que transforma cada año nuevo en la inauguración de una nueva era, en la inauguración de una nueva etapa. Es algo que nosotros vivimos, digamos, de manera colectiva en el cambio de año, pero que vivimos de manera individual, por ejemplo, el día de nuestros cumpleaños.
para cada uno de nosotros, cuando cumplimos años, también implica un pasaje, implica una transformación, implica una purificación, un recomenzar, un volver a nacer en buena medida. Por eso la fiesta, ¿no?, que muchas y muchos de nosotros nos perdimos por la pandemia, de cumplir años, de celebrar cumplir años, es muy importante porque es un tiempo de fiesta, es un tiempo del tiempo otro, del tiempo fuera del tiempo de la productividad, de un tiempo suspendido, que se habita, que se vive de manera diferente. También por eso fue complicado el año, porque no tuvimos la oportunidad de celebrar muchas cosas, celebrar, ya decíamos, nuestro propio cumpleaños, pero el cumpleaños de nuestros amigos, de nuestras familias, y una multiplicidad de el vivir colectivo que implica la fiesta. Por eso es que también, insisto, el cumpleaños individual es siempre un momento de restauración. En el año nuevo, entonces, hay un acto de repetición, un momento mítico en que el mundo es aniquilado y creado como una abolición del tiempo. Hay que renovar lo que el tiempo ha gastado, dice Eliade, y se fija el destino, además, por un año entero. Por eso el estar atento al minuto, al segundo en el que cambia el año, a los rituales que repetimos, porque finalmente la fiesta, la cena es un ritual, el brindis es un ritual, la celebración es un ritual, el estar cerca en esta situación, aunque sea virtualmente, digitalmente, pero estar cerca de las personas que amamos, que las personas que amamos sepan que estamos ahí y que sabemos que están ahí, es muy importante precisamente por esta renovación. Es una coincidencia, dice Eliade, y estamos por terminar, entre el instante mítico y el momento actual, que supone la abolición del tiempo profano como la regeneración continua del mundo. El mundo se va regenerando todo el tiempo. De tal manera que, al participar simbólicamente en esta aniquilación y recreación del mundo, el ser humano es a su vez creado de nuevo. Es decir, que renace porque conmemora una existencia nueva. Así que no es simplemente el paso de un día a otro. Sí implica una renovación, sí implica un recomenzar, implica una regeneración del tiempo, del mundo y de nosotros mismos. Por eso es tan importante pensar y evidentemente hacer que suceda que 2021 será un año diferente al 2020, que para casi todas y todos, si no es que para todas y todos, ha sido altamente complicado. Tal manera que, lógica y racionalmente, bueno, pues es una continuidad del tiempo sin más. Simbólicamente, míticamente, es un momento de transformación, es un pasaje, es un cambio y es una regeneración. Así que, por eso la importancia del año nuevo.